revelada la increíble conexión que transformó la cena, la hija de la camarera y el millonario Javier. La noche caía como un manto de terciopelo sobre el pequeño y modesto barrio del sur de España. Valentina, de 22 años, movía incansablemente las manos en la cocina del restaurante donde su madre, Rosa, había trabajado toda su vida. Con cada corte, cada salsa que preparaba, sentía las esperanzas y sacrificios de su madre entrelazados en cada plato. Su sueño de convertirse en chef brillaba con fuerza, pero la realidad de su entorno era una sombra que la seguía, recordándole constantemente que no sería fácil. Aquella noche, el restaurante La Esencia iba más allá del lujo habitual. Las luces brillantes, la música suave y el aroma de mariscos frescos creaban un ambiente deslumbrante. Valentina se sentía un poco fuera de lugar, pero su determinación era más fuerte que la inquietud que la invadía. Fue cuando se acercó a la mesa de un hombre imponente, Javier, un empresario que parecía ser la definición del poder, seguro, severo, una figura que miraba a su alrededor con desdén. Sin embargo, lo que Valentina no esperaba era que, en ese instante de interacción, una conexión silenciosa comenzaría a forjarse entre ellos. ¿Qué le traigo, señor?, preguntó con una sonrisa tensa, preparándose para el posible desdén que podría recibir. Pero, para su sorpresa, Javier levantó la mirada con curiosidad. Las palabras comenzaron a fluir entre ellos como un manantial. Ella le habló sobre su amor por la cocina, los platillos tradicionales de su hogar, esos que evocaban recuerdos de su infancia. Él, por primera vez en mucho tiempo, escuchaba. Mientras la conversación avanzaba, Valentina notaba la tensión en los hombros de Javier, esa línea entre su arrogancia habitual y una vulnerabilidad que emergía. ¿Quién era realmente este hombre detrás del lujo? La chispa de curiosidad lo empezaba a consumir. Sin embargo, los pensamientos de Valentina danzaban entre el deseo de seguir abriendo su corazón y el miedo de revelarse demasiado a alguien que pertenecía a un mundo que ella siempre había juzgado. La realidad de su vida se sentía como un muro opaco, una frontera que separaba dos existencias que nunca deberían cruzarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina luchaba contra una ola de inseguridades. La mirada de Javier era intensa, y sentía que ya no se trataba solo de una cena más. Las dinámicas entre clases comenzaban a flamear en su mente, llenándola de preguntas inquietantes. ¿Podría alguien como ella, que había crecido entre limitaciones, encontrar un lugar en la vida de un hombre como él? Y, más aún, ¿había alguna posibilidad de que esos mundos tan distintos pudieran entrelazarse? Sus pensamientos se estormaban y se agolpaban con rapidez. De repente, la incongruente idea de querer conocerlo más, de unir sus vidas aunque solo fuera brevemente, la invadía con esperanza. Pero el temor a perderse a sí misma la mantenía anclada a la tierra, a su realidad. Todo se tornó más complicado cuando, en medio de la conversación, algo dentro de ella se quebró. Valentina descubrió que el pasado de su familia y el de Javier estaban entrelazados de maneras que jamás había imaginado. Una conexión que amenazaba no solo su relación emergente, sino todo lo que había creído sobre su historia. Cuando su mirada se encontró con la de él, sentía que el aire se enfrió. La intimidad que se había construido con cada palabra ahora era un campo de batalla. Las revelaciones eran como cuchillos arrojándose entre ellos, vulnerabilidad y defensas al mismo tiempo. Valentina exhaló profundo, sintiendo como su corazón batía furiosamente en su pecho. ¿Podrían superar las sombras que amenazaban con separarlos o este encuentro estaba destinado a convertirse en un recuerdo amargo? La tensión se acumulaba, las posibilidades se desbordaban, y la pregunta quedaba suspendida entre ellos. ¿El amor podría desafiar el destino? Una tormenta se desataba, una lucha por encontrar lo que realmente significaba la conexión que habían descubierto, y aún quedaba mucho por desvelar. Valentina se vio obligada a tomar una decisión crucial en ese preciso instante. A medida que el sudor perlaba su frente y la incertidumbre llenaba el aire, sintió la necesidad de enfrentarse a sus propios miedos.
Necesitaba entender qué era lo que realmente anhelaba, permanecer en la zona de confort que le ofrecía su vida actual o arriesgarse y explorar algo más profundo. Mientras la velada avanzaba, las palabras de Javier resonaban en su mente como ecos lejanos. Hablaban de ambiciones y sueños, pero también de secretos oscuros que perseguían a los poderosos. La vulnerabilidad en su mirada le hizo cuestionarse si en el fondo, él no era tan diferente a ella. Esa conexión inesperada despertaba algo en su interior, una chispa ardiente que no podía ignorar. El restaurante latía a su alrededor, lleno de risas y conversaciones que parecían lejanas en su mente centrada en Javier. Él desnudaba su alma y compartía fragmentos de su vida, historias de fracasos y éxitos. A cada momento había menos distancia entre ellos, y Valentina empezó a preguntarse si tal vez su propia historia, marcada por la lucha, podría ser un puente hacia la comprensión mutua. Un nuevo sentido de propósito la inundó. Valentina no solo sería la hija de la camarera, limitada por el peso de las expectativas ajenas. Quería ser más, quería ser la mujer que se atrevía a desafiar su destino. En cada platillo que preparaba, cada sabor que buscaba, su espíritu estaba presente. La liberación de una carga invisible comenzó a permear su ser. Aceptar su propia identidad sería esencial si quería cruzar esa línea con Javier. Todo cambió cuando, casi sin darse cuenta, Valentina alzó la voz. Javier, yo también tengo sueños, sueños que me aterran. Quiero ser chef, y no solo en este lugar. Quiero un restaurante que celebre nuestra comida, lo que hemos vivido, lo que somos. Las palabras salieron atropelladas, pero la convicción estaba clara en su tono. Javier la miró, sus ojos intensos revelando una mezcla de admiración y sorpresa. No te limites, Valentina. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que realmente deseas. Pero, ¿qué hay de tus miedos? ¿Estás lista para enfrentarlos? La pregunta pesó en el aire entre ellos, ofreciendo un vistazo a los temores que ambos llevaban dentro. Las posibilidades se desbordaban, y, con cada palabra que intercambiaban, Valentina experimentaba un impulso renovado. La idea de lanzarse hacia lo desconocido comenzó a tomar forma. ¿Podría dar ese paso hacia un futuro brillante? Pero la sombra de sus inseguridades la acechaba, recordándole constantemente que decidir significaba perder lo que conocía. Las horas pasaron en un instante, y la conversación entre ellos se volvió un torrente de verdades y deseos. Valentina sentía las fibras de su ser entrelazadas con la de Javier, creando un lazo que desafiaba la lógica de su entorno. A medida que compartían sus temores, se daba cuenta de que cada revelación venía acompañada de una oportunidad para crecer. Pero, ¿qué precio tendría ese crecimiento? Un último comentario de Javier resonó en su mente como un eco persistente. Tal vez tengamos que dejar que nuestras historias se crucen, Valentina. Podría ser que ambos necesitemos un cambio. Pero estoy aquí para advertirte, lo que venga no será fácil. El aire se tornó denso con esa advertencia, y Valentina no pudo evitar preguntarse qué decisiones la llevarían a su propio destino. Las sombras de lo desconocido parecían acercarse, pero el futuro, indeterminado y lleno de posibilidades, la invitaba a enfrentar sus miedos. Sin embargo, la incertidumbre que sentían no se disipó. La conexión estaba allí, palpable e intrigante, pero sus corazones debían navegar por mares agitados, donde las decisiones se entrelazaban en formas inesperadas. ¿Sería capaz de cruzar ese umbral y descubrir su verdadero yo, o se vería atrapada en el remolino de lo que había conocido por tanto tiempo? La respuesta permanecía al borde, ansiosa por ser revelada. La determinación que había surgido en Valentina esa noche continuó resonando en ella durante los días siguientes. La conversación con Javier había sido el catalizador que necesitaba, pero ahora enfrentaba la cruda realidad de su vida cotidiana. La dualidad de ser la hija de la camarera y la aspirante a chef continuaba acechándola, un recordatorio constante de lo que deseaba y de lo que temía perder. A medida que se sumía en su trabajo en la cocina del restaurante, Valentina decidió tomar acción. Comenzó a experimentar con sabores y técnicas, imaginando un futuro en el que su propia cocina contara historias de su vida y su herencia. Pasaba horas investigando recetas, combinando ingredientes autóctonos con influencias que había aprendido en libros y documentales. Era un mundo vasto, lleno de posibilidades, donde cada plato era una manifestación de su identidad. Sin embargo, cada paso que daba hacia su sueño exigía una introspección profunda. Las opiniones de su madre siempre resonaban en su mente: esa no es una vida estable, Valentina. La cocina es para quienes no tienen otra opción.
Las palabras, pronunciadas con la intención de protegerla, se transformaban en cadenas invisibles. Debía decidir si quería ser libre o permanecer atrapada en la narrativa que le habían impuesto. Una tarde, al regresar a casa, Valentina se detuvo frente a la ventana de la cocina. Miró a su madre, que estaba ajena a la tensión interna de su hija, y sintió una oleada de amor y frustración. Era la mujer que había trabajado incansablemente para ofrecerle lo que tenía, pero al mismo tiempo se encontraba en un conflicto con su propia voz. ¿Debería elegir su camino o someterse a las expectativas familiares? Valentina cerró los ojos, respirando hondo, convencida de que debía comenzar a valerse por sí misma, sin importar las opiniones ajenas. Ese mismo día, se inscribió en un curso de cocina especializado en sabores del mundo, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. La idea de aprender de chefs experimentados la llenaba de determinación, pero también surgían dudas: ¿sería lo suficientemente buena? ¿Estaría lista para recibir críticas? Sin embargo, en el fondo sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. El primer día del curso la colocó en una sala llena de aspirantes a chef, cada uno con su propio sueño. El bullicio de la creatividad le resultó estimulante, pero a la vez intimidante. Durante la orientación, el instructor tocó un punto clave que resonó profundamente en Valentina: la cocina no es solo técnica, es arte. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, y ese es su mayor ingrediente. Esa frase se convirtió en un mantra dentro de su mente, convenciéndola de que su experiencia podía influir en su forma de cocinar. Con cada clase, se sentía más cómoda expresando su identidad a través de los platos que preparaba. Un día, al terminar una de las recetas, la chef que dirigía la clase se acercó a ella y le dijo: «Tienes un talento innato. No dejes que nadie te diga lo contrario». Ese reconocimiento encendió una llama en su interior, reemplazando poco a poco el miedo con confianza, pero a medida que florecía su autoconfianza, Javier volvió a aparecer en sus pensamientos más a menudo. La conexión que compartían no era solo una admiración pasajera, era una invitación a cruzar barreras. Una parte de ella quería compartir sus logros con él, otra parte temía cómo reaccionaría. Un amanecer, mientras preparaba el desayuno, le llegó un mensaje inesperado de Javier. «Me gustaría verte. Siento que hemos dejado muchas cosas por decir». Valentina miró la pantalla, el corazón acelerándose. ¿Era el momento de abrirse a esa conexión, o debía guardar sus heridas y sueños como secretos? La decisión se cernía sobre ella, pesada y vibrante. La invitación de Javier no solo le ofrecía la oportunidad de mostrar su crecimiento, sino un riesgo que podría cambiar el rumbo de su vida de una vez por todas. Comenzó a sopesar las posibilidades, dando un paso hacia lo desconocido, donde cada elección definiría su camino. ¿Se atrevería a compartir su transformación, o se escudaría en el miedo de la vulnerabilidad? Las preguntas persistían, anticipando una revelación que la llevaría a un nuevo umbral en su vida. Valentina se despertó esa mañana con la mente llena de expectativas y un nudo en el estómago. Había pasado horas dándole vueltas al mensaje de Javier, y finalmente decidió que debía enfrentarse a su propia realidad. La invitación a verse era más que un simple encuentro, era un símbolo de la posibilidad de compartir su viaje, sus inseguridades y, sobre todo, su crecimiento. Con un sorbo de café caliente, se sentó a hacer una lista de las cosas que quería comunicarle. Frente a un cuaderno en blanco, comenzó a escribir. «Quiero que sepas que estoy tomando mi vida en mis propias manos», escribió. «He comenzado a estudiar cocina, a explorar sabores, a contar mi historia con los alimentos». A medida que sus pensamientos fluyeron en el papel, la inseguridad que la había perseguido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Valentina se dio cuenta de que su evolución no era solo un proceso personal, era una transformación que la conectaba a otros, incluso a aquellos que antes parecían inalcanzables. El resto del día estás en una rutina de clases intensas y simulaciones, cada sesión alimentando su pasión por la cocina. La técnica de flambear un filete la hizo sentir como si dominara un arte. El aroma de las especias se hizo presente cuando combinó ingredientes que nunca antes habría imaginado, cada plato una declaración de su identidad. Pero, por más que su talento florecía, el eco de las palabras de su madre aún reverberaba en su mente: es una vida inestable. Esa duda la impulsó a buscar cada vez más la validación externa, una búsqueda que la llevó a establecer el marcador de su éxito en la aprobación ajena. Al salir de clase, recibió un mensaje de Javier: «¿Cuándo podemos vernos?».
Hay algo importante que quiero compartir contigo. Esa frase la puso en una encrucijada emocional. En su corazón, el deseo de acercarse a él se mezclaba con el miedo a mostrar su vulnerabilidad. Sabía que enfrentar a Javier significaba revelar no solo sus logros, sino esas inseguridades que la habían marcado por tanto tiempo. Mientras caminaba hacia su hogar, reflexionó sobre lo que realmente significaba ser un aspirante a chef en el contexto de sus raíces. Se preguntó si podría estar dispuesta a aceptar que sus orígenes no eran un impedimento, sino parte de su historia. Esa noche, decidió que su encuentro con Javier no solo sería una oportunidad para contarle sobre su proceso, sino también para confrontar su propia narrativa. Cuando finalmente se sentaron en un pequeño restaurante, Valentina notó la familiaridad en la mirada de Javier, un reflejo de comprensión y curiosidad. Mientras compartía su recorrido, sus dudas comenzaron a desvanecerse en la calidez de su conversación. La cocina es más que solo platos, agregó, es como transformamos lo que somos en algo tangible y hermoso. Las palabras salieron con sinceridad, una cualidad que Javier no pudo evitar apreciar. A medida que avanzaba la noche, Valentina sintió una conexión renovada, pero también un nuevo desafío. Javier le habló sobre sus propios sueños, revelando una vulnerabilidad que no esperaba. La conexión se hizo más profunda mientras compartían sus historias, cada declaración una capa más en el entramado de su relación. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando Javier mencionó un evento culinario al que asistiría. Sería una gran oportunidad para ti, dijo. Valentina sintió un escalofrío, eso también podría significar una evaluación de su talento. Esa perspectiva la llenó tanto de emoción como de incertidumbre. ¿Podría estar preparada para presentar su trabajo en un escenario más amplio, donde la crítica podría ser feroz? La presión de la situación era ineludible, pero en el fondo, sabía que no solo se trataba de demostrar su valía frente a los demás, sino de validar su propio viaje. Valentina miró a Javier y, por primera vez, vio más que un amigo. Él representaba una puerta abierta a un mundo de posibilidades donde su valor personal podía ser reconocido. No estoy segura de estar lista, confesó, con la voz entrecortada. La respuesta de Javier fue sencilla, pero llena de peso. A veces, solo necesitas dar un paso hacia el abismo para descubrir que puedes volar. Su piel se erizó ante esa declaración, y mientras la cena llegaba a su fin, supo que estaba a punto de tomar la decisión más significativa de su vida. ¿Acogería esa invitación? ¿Se arriesgaría a ser vista y juzgada? La incertidumbre creció en su pecho, dejando claro que su próxima elección podría ser el umbral que defina su futuro en la cocina. Pensando en lo que podría expresar a través de un plato, dejó escapar un susurro, quizás sea hora de saltar. Y a medida que el eco de sus palabras flotaba en el aire, una nueva posibilidad se abrió ante ella, un desafío que podría transformar su vida de manera definitiva. ¿Se atrevería a dar el salto? Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y determinación. La conversación con Javier había removido algo profundo en su interior, un deseo latente de no solo ser observadora de su vida, sino también protagonista. Mientras se preparaba para ir a su clase de cocina, sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad del evento culinario del que había hablado Javier. ¿Qué si realmente se atrevía a mostrar su trabajo? Era un paso hacia lo desconocido, pero también una oportunidad para afirmarse en el mundo que tanto anhelaba conquistar. Durante las clases esa mañana, su mente estaba decididamente dispersa. Aunque seguía aprendiendo, la preocupación por la presentación que podría tener en ese evento la distraía, transformando cada pequeño failure en un monstruo de dudas en su imaginación. Sus competidores, pensaba, estarían mejor preparados, más experimentados, quizás incluso más talentosos. Cada vez que uno de sus compañeros destacaba, un pequeño resentimiento se instalaba en su pecho. Esa sensación de insuficiencia la empujó a regresar a la cocina en su tiempo libre, decidido a mejorar su técnica y demostrar que tenía el derecho de estar ahí. Mientras trabajaba con ingredientes frescos, sintió esa familiar mezcla de pasión y autocrítica. Comenzó a experimentar. Cada plato que creaba era un viaje donde sus raíces se mezclaban con la técnica que aprendía. El curry que su abuela preparaba, ahora fusionado con un toque contemporáneo, hizo que una chispa de confianza despertara en su interior. Se percató de que esa historia que tanto había temido compartir era precisamente lo que la diferenciaba. La conexión con sus antepasados se convertía en su sello personal. Sin embargo, el día del evento se acercaba rápidamente, y aunque su impulso inicial comenzaba a consolidarse en una visión clara,
La ansiedad no desaparecía. Cuando se miraba al espejo, seguía preguntándose si realmente era digna de estar en ese escenario. El ruido de la crítica es ensordecedor, se dijo a sí misma. Su ansiedad la perseguía como un fantasma, recordándole cada error, cada palabra duda que había escuchado a lo largo de su vida. Era el momento de enfrentar esa lucha interna, decidida a no dejar que el miedo la dominara. Valentina hizo algo que nunca antes había considerado, se inscribió para una clase de actuación en la escuela de cocina. El objetivo era entender cómo comunicar su pasión no solo a través de la comida, sino también a través de su presencia. Aprender a estar en el escenario sería fundamental para superar su inhibición. Cada clase era un campo de batalla donde cada improvisación afrontaba sus miedos más profundos y reclamaba su espacio con firmeza. Un día, durante una práctica, su instructor la retó. ¿Qué es lo que realmente quieres comunicar? La comida es tu voz, pero debes aprender a gritarla. ¿Qué historia deseas que cuente tu plato? Esa pregunta reverberó en su mente, guiando su proceso creativo hacia una nueva dirección. Valentina entendió que el evento no era solo una exhibición de su técnica, sino una oportunidad para compartir su historia, su pasión y la esencia de quien era. En medio de su práctica, sintió la adrenalina comenzar a fluir. Tenía una conexión profunda con lo que estaba creando. Esta vez no buscaba la aprobación ajena, sino la satisfacción y el orgullo de simplemente ser ella misma. Esto encendió en ella una determinación renovada. Quería ser capaz de pararse frente a una multitud y compartir lo que realmente significaba la cocina para ella. La fecha del evento se acercaba y la presión aumentaba. Terminó su plato una fusión de su herencia latinoamericana con técnicas modernas, pero hubo un momento crucial. En la noche previa, estaba en su cocina, un susurro de duda comenzó a retumbar en su cabeza. ¿Y si este esfuerzo, al final, no era suficiente? ¿Y si su historia no resonaba con nadie? La inseguridad palpitaba en su pecho, desgastando el coraje que había cultivado con tanto esfuerzo. Al comienzo de cada ensayo, se repetía el mantra, soy Valentina, soy suficiente. Pero esa noche, ante el espejo, se dio cuenta de que, en vez de solo repetir palabras, necesitaba creerlas. Estaba al borde de un cambio fundamental, pero el salto aún era incierto. Podría ser este el momento en el que finalmente se enfrentaría a sus más grandes miedos y pudiera lucirse frente al mundo con su verdadero yo. El momento de revelar su trabajo se acercaba rápidamente. Con un corazón palpitante y la mente en llamas de expectativas, comenzó a pensar en el perfecto final para su plato. ¿Sería esto la clave para liberarse de sus ataduras internas o simplemente otro camino de decepción? En una noche de reflexión, hizo una elección. Se preparó para dejar una parte de su corazón en cada plato, sin importar el resultado, y así se enfrentó a la pregunta que la había atormentado durante semanas, ¿quizás sea hora de dejar el miedo atrás y alzar el vuelo? En su interior ya sabía la respuesta. Valentina se despertó con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas de su habitación. En su pecho, los recuerdos de la noche anterior reverberaban como ecos de una promesa. Había tomado la decisión de lanzarse a lo desconocido, y con cada latido se reafirmaba que el evento no era solo una prueba de habilidad, sino una manifestación de su verdadero ser. Mientras se vestía, se preguntaba cuántas veces había permitido que el miedo la gobernara. Este domingo era un nuevo comienzo, la oportunidad de romper con las cadenas que la habían limitado. Se dirigió a la cocina, un santuario donde cada aroma y cada textura hablaba su lenguaje. Comenzó a preparar su plato, un ragout que marcaba la fusión de su herencia con experiencias adquiridas. Esta vez, en vez de resentimiento, dejaba que el amor por la cocina la guiara. Al incorporar los ingredientes, se concentró en cómo cada uno contribuía a la narrativa del plato. Sus manos se movían con confianza y precisión, sabiendo que no solo estaba cocinando, estaba creando una historia que aspiraba a ser vivida. La mañana avanzaba y, por primera vez, la práctica no se sentía como un ragout al que le faltaban especias, sino como una sinfonía donde cada elemento estaba perfectamente orquestado. Valentina se dio cuenta que había transformado sus nervios en energía, permitiendo que esa adrenalina la impulsara en lugar de frenar su creatividad. En medio de la preparación, visualizaba a las personas degustando su plato, sintiendo la pasión que había volcado en él. Si lograba transmitir su esencia a través de la comida, tal vez el exponerse ya no sería un acto aterrador, sino una celebración. A medida que la hora del evento se acercaba, la autocrítica surgía como un enemigo insidioso.
cada pensamiento negativo intentaba interferir en su proceso creativo. Y si no es lo suficientemente bueno, se repetía. Pero esta vez, decidida a no dejarse vencer, se enfrentó a esa voz interior. Es hora de abrazar lo que eres, se dijo, recordando el consejo de su instructor de actuación. Los desafíos mentales eran tan reales como los ingredientes que utilizaba, y debía enfrentarlos con la misma valentía que lo hacía al experimentar en la cocina. La tarde anterior había sido un viaje a su pasado. Mientras cocinaba, recordó a su abuela, quien le enseñó que la comida es más que sustento, es un vínculo, una historia, un legado. Esa conexión era el corazón de cada plato que creaba. Esta vez me voy a atrever a ser auténtica, decidió, y su decisión fue como un faro que iluminó su camino. Valentina miró la hora con un sentido renovado de urgencia y enfoque. Los minutos se escurrían, pero en lugar de abrumarse, respiró profundamente y se recordó la razón por la que amaba la cocina. Quería compartir su mundo, y eso significaba ser vulnerable. Al final del día, lo que realmente importaba no era la perfección, sino la autenticidad. Cuando salió de casa hacia el evento, su mente bullía de expectativas y posibilidades. Tenía una misión, quería que su historia, su esencia, resonara en cada bocado. La idea de pararse frente a un panel de jueces y otros cocineros no era solo un acto de valentía, sino una invitación a compartir su viaje. En su interior, el fuego de la pasión ardía con fuerza renovada. Al llegar, sintió como la ansiedad empezaba a florecer nuevamente, pero era diferente. Era un tipo de energía que la empujaba hacia adelante, un recordatorio de que estaba a punto de vivir lo que había soñado. En la sala, pudo escuchar murmullos y risas, y eso la hizo sentir como parte de un mundo que apenas comenzaba a explorar. Mientras se preparaba para presentar su plato, se encontró frente a un espejo y, por primera vez, sintió una conexión real con su reflejo. Este era el momento en que podría mostrar al mundo no solo su habilidad como cocinera, sino quién era como persona. Valentina respiró profundamente, sabiendo que este viaje era tan importante como el destino mismo. Sin embargo, una voz en su interior la advirtió que la competencia sería feroz. Ariel, una competidora conocida por su técnica impecable y su carisma desbordante, también estaba en el evento. La sombra de su presencia comenzaba a extenderse sobre Valentina, generando nuevas dudas. ¿Sería ella capaz de destacar entre tantos talentos? A medida que la noche avanzaba y los primeros platos eran juzgados, Valentina se sintió atrapada entre la esperanza y la inseguridad. ¿Podría, al final, encontrar ese lugar en el que brillara con la luz de su autenticidad en un mar de inseguridades? La respuesta a su pregunta y la revelación de su verdadero potencial estaban por llegar, y no había vuelta atrás. Valentina observó a su alrededor, sintiendo el pulso vibrante del lugar. Los jueces se movían con precisión, degustando cada plato como si fueran críticos de un arte que iba más allá de los sabores. Era un espectáculo de entrega y pasión. Se aferró a sus pensamientos, pero al mismo tiempo, la figura de Ariel se erguía en su mente como un monstruo que devoraba su confianza. Había llegado el momento de luchar contra esa sensación de inferioridad que siempre había sido su sombra. La competencia no se trataría solo de sus habilidades culinarias. Se dio cuenta de que el verdadero reto radicaba en su percepción del foro. ¿Podía transformar esa inseguridad en una herramienta poderosa que la llevara a expresarse con autenticidad? Durante años, había dejado que la voz del miedo definiera sus elecciones, sus interacciones y hasta sus platos. Pero ahora era el instante en que podía cambiar esa narrativa. Con cada plato que se presentaba ante el panel, Valentina se preguntó si alguno de esos cocineros había enfrentado la misma batalla interna que ella. La comida, en su esencia, era una proyección de su historia. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. En lugar de presentar su ragout como un simple plato, lo transformaría en un homenaje, incluiría sabores y texturas que hablasen de su familia, de su infancia, de su abuela. Esa conexión personal no solo le daría valor a su creación, sino que también resonaría en el corazón de los jueces. Con determinación renovada, se dirigió a su puesto. La presión aumentaba, pero esta vez respiró con profundidad, sintiendo como esos miedos antiguos comenzaban a desvanecerse. No es solo un platillo, es una historia, se dijo. Comenzó a agregar un toque final, una salsa que había aprendido a preparar con su abuela, que no solo elevaba el plato, sino que lo enriquecía con el sabor del hogar. Mientras cocinaba, vio a Ariel en el otro extremo, concentrada y segura. La competidora parecía representar todo lo que Valentina había deseado ser en el pasado.
La admiración que sentía fue reemplazada por una chispa de competencia sana. No se trataba de derrotar a Ariel, sino de superar sus propias limitaciones. Quizás, la competencia no era más que un espejo en el que debía reflejar su verdadero yo. La hora del juicio se acercaba. Valentina sintió que el tiempo se había dilatado, cada segundo vibraba con incertidumbre. Se acercó a los jueces, su plato cuidadosamente emplatado, una obra que llevaba en sí la historia familiar que había decidido compartir. Mientras los jueces tomaban el primer bocado, su corazón palpitaba frenéticamente. En sus rostros se dibujaron matices de sorpresa y placer. Un destello de confianza atravesó su mente, había entregado una pieza genuina de su ser. Aún así, la ansiedad la envolvía, no estaba segura de si la conexión emocional que había intentado plasmar en su comida resonaría en ellos. Un susurro de conversación se filtró entre los jueces. ¿Qué era lo que estaban discutiendo? Valentina sintió que el aire se tornaba denso. Podrían enamorarse de su historia tanto como ella. De repente, una de las juezas, inspirada, pronunció una frase que resonó en su interior: esto es más que un plato, es una experiencia sensorial que evoca memorias. Valentina sintió que la confianza crecía, pero la inseguridad aún la acechaba. La noche, con sus luces brillantes, parecía encerrar un destino que aún le resultaba incierto. La reacción del panel la empujó hacia un abismo de nuevas introspecciones. ¿Realmente había logrado expresar su esencia? Incloucher, en sus propios pensamientos, se preguntó qué vendría después de esta revelación. ¿Podía sostener la transformación que había dado en un solo plato? Mientras los jueces deliberaban, Valentina sintió que un nuevo capítulo se abría, lleno de posibilidades y desafíos. Sin embargo, otra sombra se asomaba. La noche aún no había terminado, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. La deliberación parecía eterna, pero Valentina se centró en su respiración, tratando de calmar el torbellino de emociones que la envuelto. La sensación de haber compartido algo profundo resonaba en su pecho, pero la inquietud no la abandonaba. ¿Había sido suficiente? ¿Podía ese solo plato encarnar la lucha que había librado consigo misma? Mientras los jueces seguían sopesando cuidadosamente las opciones, Valentina se encontró reflexionando sobre su identidad, sobre la cocinera que había sido antes de llegar ahí y la que aspiraba a ser. Aquella Valentina que temía ser vista, que se escondía detrás del miedo a no ser lo suficientemente buena. Esa versión de sí misma parecía desvanecerse. Ahora, la Valentina que anhelaba validarse y expresar su esencia se estaba afirmando con fuerza. En su preparación, había empezado a notar la vital importancia de autenticidad en la cocina. No solo se trataba de seguir recetas o tendencias, sino de conectar con sus propias raíces, sus historias. Había dado el primer paso para marcar su lugar en el mundo gastronómico, un primer paso que nunca imaginó que daría, pero que ahora le parecía vital. Con cada segundo que pasaba, su mente se llenaba de determinación. Esta era la oportunidad para garantizar que su voz, una voz singular, completa y llena de matices, convirtiera su carrera en un reflejo de quien realmente era. A medida que los jueces terminaban sus deliberaciones, comenzó a visualizar lo que significaría para ella estar en la próxima etapa, en una nueva fase donde podría seguir explorando su pasión. Decidió que no importaba cuál sería el fallo esa noche, lo importante era que había comenzado un viaje que nunca podría haber imaginado. Necesitaba pensar en el futuro, en los pasos que debía dar a continuación. Tal vez, si lograba avanzar, podría explorar otros aspectos de la cocina que había dejado de lado por el temor a no ser lo suficientemente buena. La dirección que tomaría sería crucial. Como un rayo de luz, una idea brilló en su mente: organizar talleres de cocina que combinaran la experiencia desde la raíz de la cocina familiar con técnica y modernización. Era un enfoque que podía ofrecer a otros lo que ella había buscado, un lugar donde pudiera inspirar a otros a encontrar su propio camino y a conectar con sus tradiciones a través de los sabores. Era una proyección de su experiencia, un espacio para aquellos que, como ella, habían sentido el peso del miedo y la inseguridad, y en medio de esos pensamientos, las miradas de los jueces se dirigieron hacia ella. Las palabras del jurado parecían fluir lentamente, como si cada sílaba estuviera cargada de significado. Valentina, tu plato nos ha dejado un impacto innegable. Nos has llevado a un viaje que habíamos olvidado. Las palabras se desvanecieron en su mente mientras cada frase resonaba en su interior. Aquello que estaba buscando no era solamente la victoria, sino la forma de seguir construyendo su historia.
Una ventana comenzaba a abrirse ante ella, una que le ofrecía un sentido renovado de propósito y dirección. Sin embargo, no había terminado aquí. Una sombra oscura aún se cernía sobre su desarrollo. La presión del próximo nivel, de enfrentarse a nuevas competidoras igual de talentosas y con historias igualmente poderosas, representaba un desafío abrumador. Y justo cuando sentía que la victoria se acercaba, un comentario inesperado del jurado hizo eco en su mente. Pero hay algo en tu ejecución que aún necesita pulirse. Las palabras le atravesaron como una cuchilla. Mientras se preparaba para escuchar la crítica, una realidad se apoderó de ella, su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente alinear su pasión con perfección? La siguiente etapa planteaba un dilema inesperado y una batalla interna aún más profunda. ¿Podría equilibrar su autenticidad con la perfección técnica que tanto anhela el público? La incertidumbre de su progreso se convertía en un nuevo desafío, y Valentina sintió como un frío escalofrío recorría su espalda, con la mirada fija en el jurado. Supo que el camino hacia la maestría sería largo, lleno de descubrimientos y sacrificios. La sed de superación la invadió. Aún así, una pregunta resonó en su mente: ¿sería suficiente lo que había traído a la mesa? ¿Podría encontrar el equilibrio adecuado entre su voz auténtica y la excelencia que el mundo culinario exigía? La respuesta estaba en proceso. El sonido de la campana del salón de deliberaciones se desvaneció. Valentina se concentró en respirar profundamente mientras recogía sus pensamientos. Había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno que la llevaba a un terreno desconocido y a la vez intrigante. La idea de sus talleres culinarios germinaba y se metamorfoseaba en su mente, cada detalle parecía cobrar vida. Se imaginó a sí misma dirigiendo un grupo de entusiastas que, como ella, habían luchado con sus inseguridades. Sin embargo, la voz del jurado aún resonaba en su mente, abriendo un abismo de dudas. Pulir era una palabra cargada de exigencia y expectativa. Valentina comprendió que, a pesar de la autenticidad que había logrado expresar en su plato, había un aspecto crítico que debía abordar: su técnica. La presión que sentía no solo venía del jurado, sino de su deseo personal de ser la mejor versión de sí misma. ¿Cómo podría alcanzar esa perfección técnica sin perder su esencia? La mezcla entre su herencia culinaria y la modernidad era rica en historia, pero a veces, su ejecución no lograba capturar la complejidad de esos matices. Valentina decidió que debía someterse a un proceso de autocrítica. Se entregaría a la práctica y la dedicación. Pasó las siguientes semanas trabajando en su técnica, haciendo experimentos en su cocina. Algunos días, cuando se sentía fatigada, se preguntaba si realmente podría conseguirlo. Pero entonces, encontraba la chispa que necesitaba en los pequeños triunfos, en esos momentos donde un plato se acercaba a lo que ella imaginaba. No obstante, cada avance estaba acompañado de la sombra de la duda. La presión social de ser una cocinera en una industria competitiva hacía que el camino fuera aún más desafiante. Valentina se cuestionaba a menudo: ¿estoy dispuesta a sacrificar mi autenticidad por la perfección? Este dilema se convirtió en el núcleo de su lucha personal. Fue entonces cuando decidió conectar con otras voces en su ámbito. Comenzó a asistir a seminarios, no solo para aprender técnicas, sino para intercambiar ideas con otros cocineros. Aquellos encuentros le ofrecieron nuevas perspectivas y también un sentido de comunidad. Algunos de los cocineros que conoció eran maestros en sus campos, compartiendo sus fracasos y logros. En esos momentos, Valentina descubrió que la vulnerabilidad era, a su modo, una forma de fortaleza. Un día, durante una de estas sesiones, una chef famosa la invitó a participar en una cena pop-up, donde chefs emergentes exhibirían su trabajo. En parte emocionada y en parte aterrorizada, Valentina aceptó. Sabía que esta era una oportunidad de exponer su evolución a una audiencia exigente, no solo por el reto, sino por el nivel de exposición que conllevaba. Prepararse para la cena pop-up se convirtió en su nuevo objetivo. Dedicó horas a perfeccionar sus platos, pero al mismo tiempo trabajó en cuidar su esencia. Esta dualidad, la búsqueda de la perfección y la afirmación de su voz, se desplazaba constantemente en su mente mientras experimentaba con nuevos ingredientes y técnicas. A medida que se acercaba la fecha del evento, comenzó a notar cambios en sí misma. Cada pequeño logro, cada enseñanza aprendida, la acercaba un poco más a la imagen de la cocinera que aspiraba a ser.
Sin embargo, la presión seguía creciendo, el miedo a fallar persistía y la necesidad de abordar sus inseguridades la empujaba a ir más lejos. En uno de esos momentos de introspección, Valentina se encontró frente al espejo una noche antes de la gran cena. Mirando su reflejo, comprendió que las dudas nunca desaparecerían por completo, pero su actitud hacia ellas podía cambiar. Con esta nueva perspectiva, se sintió lista para el desafío. La cena pop-up era el siguiente paso. Esa noche, mientras su corazón aceleraba, se dio cuenta de que no solo se trataba de demostrar su habilidad, sino de dar un paso más hacia su objetivo de convertirse en una cocinera auténticamente singular en un mundo que a menudo exigía conformidad. Llenó su mente de determinación, pero al mismo tiempo, un nuevo temor se asomó. ¿Y si lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos? La mezcla de emoción y miedo alimentaba un fuego nuevo en su interior, el mismo fuego que había inflamado su creatividad. Sin embargo, el camino hacia la cena estaba lleno de incertidumbres que la llevarían a confrontar no solo a su entorno, sino a sí misma en su esencia más profunda. La noche de la cena pop-up marcaría un hito. Tal vez no solo revelaría su lugar en la cocina, sino que también transformaría la percepción que tenía sobre lo que realmente significaba ser una chef. ¿Estaría Valentina dispuesta a enfrentar el desafío, aún sabiendo que la respuesta a su evolución personal y profesional estaba a punto de revelarse? Valentina llegó a la cena pop-up llena de nervios, pero también con una determinación renovada. El camino hacia este momento había sido arduo, repleto de introspecciones y sacrificios, pero ahora estaba lista para abrazar su autenticidad en el entorno culinario que siempre había soñado. Su plato, aquel ragout que fusionaba sabores familiares con técnicas contemporáneas, era más que solo comida, era un documento de su viaje, un testimonio tangible de su transformación personal y profesional. Los olfatos de los comensales se excitaban. Valentina, desde la cocina, escuchaba murmullos de curiosidad y expectativa. La presión que había sentido anteriormente comenzó a transformarse en un impulso, esa energía ardiente que la había llevado a experimentar y crear. Su chef mentor, la famosa cocinera que la había animado a participar, la miró intensamente mientras Valentina trabajaba con concentración. Recuerda, esta es tu historia. No tienes que competir con nadie, simplemente sé tú misma, le murmuró, y esas palabras calaron hondo en su mente. Cuando llegó su turno de presentar el plato, el escenario fue un reflejo de todas las inseguridades que había enfrentado. Con el corazón latiendo en su pecho, Valentina se dirigió hacia los comensales con su ragout humeante. A medida que colocaba el plato en la mesa, recordó todo lo que había luchado, su conexión con su herencia, la presión de las expectativas, y sobre todo, la aceptación de su propio ser. Sin embargo, esta vez no era solo una chef ansiosa, era una mujer que había aprendido a levantarse tras cada caída. La reacción de los comensales fue inmediata. La chef reconocida tomó el primer bocado y sus ojos se iluminaron. Esto es maravilloso. Me transporta a la infancia, a un hogar lleno de amor, comentó con sinceridad. Los aplausos estallaron y las sonrisas resonaron a su alrededor. Valentina sintió una oleada de satisfacción. No solamente había logrado captar la atención del jurado, había creado algo que resonaba profundamente en quienes lo degustaban. El evento culminó con la entrega de premios, y aunque el resultado final no era lo que inicialmente había anhelado, un reconocimiento formal o un trofeo, lo que recibió fue algo aún más valioso, la validación de su viaje. La chef famosa, visiblemente impresionada, se acercó a ella y le ofreció externamente una oportunidad para colaborar en un proyecto que conectaba a otros chefs emergentes con su propia historia. Tu autenticidad brilla y es justo eso lo que la industria necesita, afirmó, elevando su autoestima a una nueva altura. Valentina sonrió, sintiendo que había conquistado el primer gran miedo de su vida, el temor al rechazo. Este era el paso que había estado buscando, no solo el reconocimiento de su talento, sino la posibilidad de forjar un espacio donde pudiera seguir explorando, creciendo y guiando a otros que también querían superar sus limitaciones. Esta experiencia le abrió puertas, espacios para talleres culinarios donde podría compartir su amor por la cocina, honrando las raíces de todos los que luchan por ser vistos. De regreso a casa, la noche comenzó a transformarse en una realidad repleta de esperanzas. Valentina se sintió más fuerte que nunca. Esa inseguridad que tantas veces había enfrentado se desvaneció ante un nuevo horizonte. Comenzó a diseñar talleres que celebrarían la diversidad de la cocina hispana, fusionando técnicas modernas con historias familiares.
Siguiendo su sueño sería su nueva misión, y no había regreso posible. Rosa, su madre, observó el brillo en sus ojos y supo que su hija había encontrado su camino. Valentina abrazó a su madre con un amor que supo era recíproco, una conexión profunda, no basada en las expectativas del pasado, sino en la aceptación del presente. Juntas, comenzaron a trabajar en el primer taller, donde el legado de la familia cobró vida a través de alimentos que contaban historias. Hoy, más que nunca, entiendo que la cocina no solo será un medio para labrar mi futuro, sino también un espacio para honrar nuestras raíces y abrirse a otros. He superado esos muros porque, al final, el viaje más importante es el que hace uno mismo, reflexionó Valentina, sintiendo el poder de su libertad, y así, con su voz firme y su camino claro, Valentina comenzó a construir no solo su futuro, sino un puente entre su pasado y su realización, un capítulo abierto hacia la grandeza. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a crecer nuestra comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta historia que acaba de concluir. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que merecen ver el triunfo de Valentina juntos. Seguiremos alimentando historias de superación personal.